tampoco, no, mentira. Ahí estamos. Ahora sí la ven, ¿cierto? Ahora sí, doctor. Entonces nos quedamos ahí, ¿no? Sí, doc. Ok, y en otros países, como les decía, existe todo un sistema de auxilio al paciente cuando sufre un síndrome coronario agudo, especialmente un síndrome coronario agudo con ST elevado. Desde que el paciente se le enseña al paciente a reconocer sus síntomas para evitar el retraso propio del paciente, evitar que el paciente esté esperando que le pase el dolor y llame a tiempo, ¿no? Luego los sistemas de emergencia funcionan para evitar al máximo o disminuir al máximo el retraso entre el diagnóstico y el tratamiento efectivo para el paciente. De manera que el paciente llama la ambulancia con un sistema de telemetría o sistema de telemedicina, llega a la casa, le toma un electrocardiograma, el electrocardiograma es visto por un cardiólogo en el centro de salud y este hace el diagnóstico y recomienda el tratamiento para el paciente, ¿no? De manera que, por ejemplo, hace mucho tiempo que se ha tratado de reducir al máximo, ¿no? Tiempo máximo desde el primer contacto hasta el electrocardiograma y el diagnóstico, menos de 10 minutos. Tiempo, ¿qué es lo que hacemos con el paciente cuando sufre un síndrome coronario agudo con ST elevado? El tratamiento de elección es la revascularización. Entonces, máximo tiempo de demora entre el diagnóstico de síndrome coronario con ST elevado y cualquier procedimiento de revascularización debe ser menos de 120 minutos. Sobre todo si vamos a planear la revascularización con angioplastía primaria, si vamos a planear eso, ¿no? Nuevamente, esto es aproximadamente lo mismo. Esto es de la guía del 2023. Entonces, el paciente puede llegar por sus propios medios al hospital o el paciente puede haber llamado a emergencia, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Si el paciente, la idea es reducir al máximo el tiempo entre el diagnóstico y el tratamiento que va a recibir el paciente. ¿Y cuál es el tratamiento? Como les dije, el tratamiento de elección de estos pacientes es la revascularización. Y la revascularización, es decir, ¿qué quiere decir revascularización? Eso ya se los he dicho. Revascularización quiere decir abrir la arteria, ¿no es cierto? Al desobstruir la arteria. A eso se refiere revascularización. La revascularización la podemos hacer de dos formas. Mediante angioplastía, ICP o ICP significa intervención coronaria primaria, ¿no? Intervención coronaria primaria, o mediante la angioplastía, o mediante la fibrinolisis, o mediante la trombolisis. Lo ideal, el tratamiento ideal, el mejor tratamiento para el síndrome coronario agudo con ST elevado es hacer la angioplastía, es hacer la revascularización mediante la angioplastía. El tema es que la angioplastía tiene que hacerse antes de las 2 horas, porque si se hace después de las 2 horas, tiene casi el mismo beneficio que le hiciéramos la fibrinolisis. Si se hace después de las 2 horas, no es mejor que la fibrinolisis. En otras palabras, la angioplastía es mejor que la fibrinolisis siempre y cuando se haga antes de las 2 horas. Por eso, si nosotros diagnosticamos un paciente con síndrome coronario agudo y estamos en capacidad de llevar a ese paciente a un centro que es capaz de realizar la angioplastía, tendríamos que hacerlo antes de las 2 horas para que le hagan lo que se llama angioplastía primaria. Ese es el tratamiento de elección, la angioplastía
siempre y cuando se haga antes de las 2 horas. Después de las 2 horas es igual de efectiva o no tiene los mismos beneficios que la trombolisis o la fibrinolisis, o no tiene mejores beneficios que la trombolisis. Si el paciente va a tardar más de 2 horas, tenemos que empezar fibrinolisis. Va a tardar más de 2 horas ¿en qué? En ser sometido a angioplastía, tenemos que empezar fibrinolisis o trombolisis. Y esta trombolisis tiene que hacerse antes de la media hora. Antes de la media hora. Entonces, lo ideal es hacer el diagnóstico y lo ideal es que, en el mundo ideal, lo ideal es hacer el diagnóstico antes de los 10 minutos y antes de las 2 horas que le hagan su angioplastía a ese paciente. En otros países tienen incluso, ¿no? Tienen incluso el reto de que sea a los 90 minutos. Si esto no va a ser posible, no es como en el caso de, por ejemplo, mi hospital, no tengo la posibilidad de hacer la angioplastía antes de las 2 horas. Si eso no va a ser posible, entonces lo que tengo que hacer es trombolisis, que es lo que se hace en la mayoría de en la mayor parte del mundo. No, porque muy pocos llegan antes de las 2 horas a la sala de hemodinámica a que le hagan su trombolisis, su angioplastía. Después de las 2 horas, si el paciente va a tardar más de 2 horas, después del primer contacto médico, fibrinolisis, ¿no? Hacemos la trombolisis lo más rápido que se pueda, porque cuanto más tiempo nos tardemos, menos beneficio para el paciente, más estabilidad del trombo y menos posibilidad de que el trombo sea destruido por el trombolítico, ¿no? Menos posibilidad de que el trombo sea destruido por el trombolítico. Después de la trombolisis, vemos si hay cambios en el electrocardiograma, si hay criterios de reperfusión. Cambios en el electrocardiograma, criterios clínicos también, le calma el dolor al paciente, pueden haber presentado arritmias y el segmento ST cae más del 50% o el 50% más la elevación del segmento ST cae después de la trombolisis. Eso significa que ha habido reperfusión. Si no ha habido reperfusión, tengo que llevarlo inmediatamente para que le hagan una angioplastía de rescate, lo más pronto posible. Si ha habido reperfusión, igual se le manda al paciente para que le hagan una angioplastía, pero dentro de las 24 horas. En otras palabras, todo paciente con síndrome coronario agudo con ST elevado tiene que ser sometido a angioplastía. La diferencia es el tiempo. Si va a entrar dentro de los 20 minutos a sala de hemodinámica para que le hagan la angioplastía primaria, ese es el tratamiento de elección. Si no va a ser así, tengo que hacerle trombolisis. Si no ha reperfundido, le hago angioplastía de rescate. Si ha reperfundido, lo mando dentro de las 24 horas para que le hagan su angioplastía de rutina. ¿Qué hago yo con el paciente mientras está esperando su angioplastía o su trombolisis? Emergencia, reposo absoluto, en posición semisentada y le pongo 2 vías endovenosas. Una vía para que pase el trombolítico y la otra vía por si presenta algunas complicaciones y puede necesitar tratamiento endovenoso, ¿no? Las vías tienen que estar lo más cerca posible del corazón. No se nos ocurra poner vías en el pie o en las piernas ni nada por el estilo, ¿no? Reposo absoluto en posición semisentada y 2 vías. Monitoreo cardiovascular es fundamental, monitorizar el electrocardiograma, la saturación de oxígeno, la presión arterial, etc. El monitoreo es básico, ¿por qué? Porque ya les hemos dicho que estos infartos se complican fundamentalmente con problemas mecánicos y eléctricos, ¿no? Y hasta el 50% de los pacientes fallecen dentro de las 24 horas por presentación de arritmias malignas. La historia clínica y el examen dirigidos en no más de 10 minutos, ¿cierto? El electrocardiograma, análisis de sangre y radiografía de tórax. ¿Por qué es importante el examen clínico de dirigido? ¿A dónde lo dirigimos? Al corazón. Si tiene tercer ruido, cuarto ruido, soplo de insuficiencia mitral, si hay congestión pulmonar.
Cuando les presenté el síndrome coronario agudo sin ST elevado, hablamos de la escala de Grace, y en la escala de Grace decía hay un parámetro clase Killip del paciente, ¿no? El doctor Killip fue un médico que hace muchísimo tiempo hizo su estudio sencillo y correlacionó la presencia o no de congestión pulmonar con la mortalidad. De manera que si el paciente no tiene congestión pulmonar, no hay insuficiencia cardíaca, su mortalidad hospitalaria es baja, del 6%. Si el paciente ya tiene leve congestión pulmonar, tercer ruido, y tiene congestión en la radiografía, su mortalidad ya es cerca del 20%. Si tiene edema pulmonar, su mortalidad es cerca del 40%. Y si tiene shock cardiogénico, en la época en que hizo el doctor Killip el estudio, su mortalidad era del 80%. En la actualidad es del 50%, pero sigue siendo alto. ¿Qué quiere decir? Que 1 de cada 2 pacientes con shock cardiogénico se muere de todas maneras. De manera que ya saben, cuanto mayor sea la evidencia de congestión pulmonar, cuanto mayor sea la evidencia de descompensación hemodinámica, mayor es la mortalidad del paciente. Y todo esto, ¿por qué se produce? ¿Por qué se produce todo esto? ¿Alguno podría decir? Porque el corazón está siendo suficientemente oxigenado y está perdiendo sus Claro, funciones. todo se produce por isquemia. Por lo tanto, así es, todo se produce por isquemia. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Liberarlo de la isquemia lo más pronto posible. Liberarlo. Por eso es muy importante, si vamos a hacer angioplastía antes de las 2 horas, hacer la angioplastía. Y si no, empezar la trombolisis lo más pronto posible. Aparte de lo que hemos mencionado en emergencia, entonces, 2 vías endovenosas, monitoreo cardiovascular, posición semisentada, historia clínica, evaluar en qué clase clínica está, le damos oxígeno, no a todos los pacientes. No debemos dar a todos los pacientes oxígeno en forma rutinaria ni por día, solo si hay hipoxemia, porque incluso el oxígeno puede tener efecto contraproducente y aumentar la mortalidad. A estos pacientes, como ya vimos antes, tanto al ST no elevado como al ST no elevado, se le da doble antiagregación, aspirina más clopidogrel, se le da beta bloqueadores siempre y cuando podamos utilizar. No los utilizamos cuando hay bradicardia severa, bloqueo auriculoventricular de primer grado con un PR de 0,24 o más, o bloqueos más auriculoventriculares más avanzados, asma activa, compromiso hemodinámico, es decir, si el paciente está en shock o en falla cardíaca, no utilizar beta bloqueadores, ¿no? Si está hipotenso, no utilizar beta bloqueadores. Nitratos para aliviar el dolor, analgésicos, especialmente la morfina. Utilizar la morfina, ya como hemos mencionado, tiene efecto antiisquémico también, aparte que lo seda al paciente, le disminuye la ansiedad por el dolor. También tiene, como les dije, efecto antiisquémico porque reduce la precarga, pero hay que tener cuidado cuando sospechamos que el paciente pueda tener compromiso de ventrículo derecho, especialmente en los infartos diafragmáticos, ¿no es cierto? Ahí, en estos pacientes, la morfina puede favorecer bloqueo auriculoventricular y bradicardia intensa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. En esos casos, tal vez podríamos utilizar meperidina. A estos pacientes también se les anticoagula con los antitrombóticos, heparina, enoxaparina, etcétera. De preferencia, si vamos a hacer angioplastía, como les dije, la guía recomienda heparina de alto peso molecular o la heparina no fraccionada, ¿no? Las estatinas empezamos a dosis de alta intensidad a todos, porque a todos sabemos que le van a hacer angioplastía, bajar a menos del 50% el LDN o a menos de 50 miligramos por decilitro la LDN. Es muy importante. Entonces, estos pacientes deben recibir entre 40 y 80 miligramos de atorvastatina o entre 20 y 40 miligramos de rosuvastatina. Si el paciente ha tenido un infarto de cara anterior, entonces empezamos ECA inhibidores y antagonistas de la aldosterona, porque sabemos que después del infarto de cara anterior viene todo el proceso de remodelación que va a terminar en insuficiencia cardíaca, y esto lo podemos retrasar o evitar incluso con el uso de ECA inhibidores y antagonistas de la aldosterona. Entonces ya hemos visto este cuadro, pero se los vuelvo a presentar. Para los pacientes, entonces, tanto con síndrome coronario o sin ST elevado, con ST elevado, aspirina más clopidogrel, que es lo que utilizamos, ¿no es cierto?
Si el paciente va a ser sometido a cirugía, solamente utilizamos aspirina, pero igual en la fase inicial le damos la aspirina más clopidogrel después de que le hagan el bypass, o escogemos aspirina o escogemos clopidogrel. Aquí lo que sugieren es escoger clopidogrel. Si no le van a hacer una estrategia invasiva, igual, aspirina más clopidogrel. Si le vamos a dar tratamiento fibrinolítico en el infarto, aspirina más clopidogrel, igual. Le damos aspirina más clopidogrel. La anticoagulación, ¿no? La anticoagulación, de preferencia utilizar enoxaparina de alto peso molecular o el unfractionated heparin, heparina no fraccionada, es la indicada, por lo que les dije que si el paciente va a ser sometido a angioplastía, se suspende la heparina de alto peso molecular de vida media corta y entonces se puede entrar fácilmente. Pero si no tenemos eso, podemos utilizar la enoxaparina o la vivalurina. No utilicemos el fondaparinux si el paciente va a ser sometido a angioplastía. ¿No? Este es de la guía europea y este es de la guía de este año, ¿no? Lo mismo dicen respecto del oxígeno, que dice del año pasado, perdón. En pacientes con síndrome coronario agudo e hipoxia confirmada, saturación menor de 90, sí se le puede dar oxígeno al paciente para tener una saturación mayor de 90, ¿no? En pacientes con síndrome coronario agudo y saturación de oxígeno mayor de 90, la administración rutinaria de oxígeno no se recomienda porque no mejora las evoluciones cardiovasculares. Entonces, utilizar oxígeno no en forma rutinaria, los europeos y los americanos dicen lo mismo, ¿no? Muy bien. Nuevamente, esto simplemente para mostrarles lo que dice la guía europea del 2023 y la guía americana del 2025. La terapia de reperfusión se recomienda en todos los pacientes con síndrome coronario agudo, con infarto, con ST elevado, ¿no? Y síntomas de menos de 12 horas de duración. ¿Cuál es la terapia preferida? La angioplastía es la recomendada sobre la fibrinolisis. Sí se puede hacer antes de los 120 minutos, antes de las 2 horas. Si no se puede hacer la angioplastía antes de las 2 horas, ¿no es cierto? La terapia fibrinolítica es recomendada dentro de las 12 horas de inicio de los síntomas. Ya, está bien que diga dentro de las 12 horas, pero hay que hacerlo lo más rápido posible. Se debe hacer angioplastía de rescate, como hemos dicho, si es que no ha habido una evidencia de trombolisis efectiva, que es una resolución del cemento ST de menos del 50%, ¿no? O la presencia, o si persiste presencia de inestabilidad hemodinámica o eléctrica, ese paciente tiene que ir a angioplastía. ¿Qué dicen los americanos, no es cierto? En pacientes con infarto de miocardio con ST elevado de menos de 12 horas después de los síntomas del inicio, ¿no? La angioplastía debe ser desarrollada con un objetivo de activación, ellos dicen, dentro de los 90 minutos o 120 minutos en pacientes que requieren transferencia al hospital para mejorar su sobrevida. Igual, entonces ellos prefieren los 90, pero nos dan hasta las 2 horas, 120 minutos. En pacientes con síndrome coronario, isquiocardiogénica, inestabilidad hemodinámica o eléctrica, la revascularización de la arteria culpable es la que se debe hacer. ¿Ya? Es para mejorar la sobrevida. Definitivamente, ¿no? En pacientes con infarto del miocardio que se presentan 12 a 24 horas después de los inicios de los síntomas, la angioplastía es razonable para mejorar la sobrevida. Esto ya no es muy claro. En pacientes que están estables con infarto, quienes tienen una arteria totalmente ocluida de más de 24 horas de evolución de los síntomas, sin evidencia actual de isquemia, sin evidencia actual de insuficiencia cardíaca, es decir, que están estables, la angioplastía no debiera ser desarrollada, porque no tiene beneficio. En otras palabras, si mi paciente ya viene con más de 24 horas de evolución, no hay ningún tipo de beneficio. La idea es darle el tratamiento lo más pronto posible. Entonces, a los pacientes que han sido sometidos a fibrinolisis, que dice la guía europea, transferirlos a un hospital con capacidad de hacer angioplastía.
La angiografía de emergencia y la angioplastía de la arteria culpable está indicada en pacientes con un nuevo inicio de insuficiencia cardíaca y shock después de la fibrinolisis. La angioplastía de la arteria culpable está indicada entre las 2 y 24 horas después de la fibrinolisis exitosa. Entonces, si mi fibrinolisis es exitosa, lo mando a angioplastía. Si no es exitosa, lo mando a angioplastía. Si no es exitosa, lo mando lo más pronto posible. Si es exitosa, puede hacerse dentro de las 24 horas de haberse sometido el paciente a la trombolisis. ¿Por qué es importante que nosotros actuemos lo más rápido posible? Observen el remodelado después del infarto. Ya dijimos que la primera causa de insuficiencia cardíaca es la cardiopatía isquémica, ¿no? Es la cardiopatía isquémica. Miren lo que pasa después del infarto de miocardio. A las 24 horas, al mes, a los 4 días y al año, cómo está dilatado el corazón. Existen algunas contraindicaciones para el tratamiento fibrinolítico. Lo más importante es que ustedes recuerden las contraindicaciones absolutas: hemorragia intracraneal previa o accidente cerebrovascular desconocido en cualquier momento, accidente cerebrovascular isquémico en los 6 meses precedentes, daño del sistema nervioso central o neoplasia o malformación arteriovenosa, traumatismo, cirugía de lesión craneal, etc. Hemorragia gastrointestinal en el último mes, trastorno hemorrágico conocido, excluida la menstruación por si acaso, disección aórtica y punciones no compresibles en las últimas 24 horas. Esas son las contraindicaciones relativas. Tenemos que tener en mente esas contraindicaciones antes de someter a un paciente a una terapia trombólítica. ¿Con qué hacemos la terapia trombólítica? Aquí en mi hospital y a nivel mundial creo que este es el que con mayor frecuencia se hace con el TPA, el anteplace. También hay el reteplace, el tenesteplace en otros sitios, pero la idea es empezar lo más pronto posible. Muy bien, entonces cuando pensamos en terapia de reperfusión, ¿no?, se recomienda empezar esta lo más pronto posible, ¿no?, con un objetivo de menos de 10 minutos una vez hecho el diagnóstico para empezar el bol. Un agente específico debe utilizarse: alteplase, tenesteplase o reteplase, ¿no? En los pacientes mayores de 75 años debemos considerar una dosis menor de la mitad, una dosis mitad de tenesteplase. ¿Por qué? Porque en estos pacientes es más frecuente la complicación con hemorragia cerebral, aunque esta ocurre en el 0.5 o 0.9 de los casos, pero los pacientes mayores de 75 años están más predispuestos. ¿Debemos utilizar aspirina más clopidogrel? Sí. ¿Debemos utilizar anticoagulantes? Sí. ¿No? La anticoagulación se recomienda en pacientes tratados con fibrinolisis hasta la revascularización, si es que se realiza. La enoxaparina, ¿no?, es la que se puede utilizar también. Si no hay enoxaparina, heparina de alto peso molecular se recomienda ajustada a la dosis. ¿Qué dicen los americanos? Los pacientes con infarto de miocardio con ST elevado tratados con terapia fibrinolítica, en ellos se debe continuar la terapia de anticoagulación hasta los 8 días o hasta que la revascularización sea realizada, ¿no? En pacientes con síndrome coronario agudo con ST elevado tratados con terapia trombólítica, quienes no van a ser sometidos a protocolo invasivo, la enoxaparina se recomienda, ¿no? También se puede usar después el fondaparinux. Después. ¿Por qué la angioplastía es mejor que la trombolisis? ¿Por qué? Porque, observen, este estudio, hay varios estudios que lo demuestran y son antiguos. La muerte, el reinfarto y el DCB discapacitante a los 30 días es menor en todos los estudios con la angioplastía, siempre y cuando se haga antes de las 2 horas. Este beneficio se pierde cuando el paciente es sometido a angioplastía después de las 2 horas. ¿Por qué tenemos que tratar al paciente lo más pronto posible, lo más rápido posible? ¿Por qué tenemos que ser
ser muy rápidos en su atención. Porque, observen, estos son los beneficios de la revascularización, ¿no es cierto? Esta es la relación entre la reducción de la mortalidad y el daño, y lo extenso del daño miocárdico. Cuanto más tiempo pase en que yo abra la arteria, menor beneficio. Observen, si yo lo atiendo al paciente entre 0 y 1 hora, ¿no es cierto? El beneficio llega casi al 100%. Pero si ya lo atiendo a las 3 horas, el beneficio ya llega solamente al 25%. Pero si yo actúo mucho más tarde, el beneficio incluso llega al 10%. Entonces, cuanto más rápido actúe, más beneficio para el paciente. Más beneficio. Y esto es en lo que consiste la angioplastía. Observen, el paciente con infarto entra, tiene la descendente anterior tapada, le destapan y cae completamente el segmento ST y el paciente, y podemos salvar el corazón, gran parte del corazón, ¿no? La terapia trombolisis, ya hemos hablado sobre el TPA, el RTP y el TNF-plase, ¿no? Existen varios tipos de angioplastía: la angioplastía primaria, que es el tratamiento de elección; la angioplastía de rescate, que es la que hacemos si la trombolisis no fue efectiva; y la facilitada, que no se utiliza nunca más, porque esta consistía en que el paciente entraba a sala de hemodinámica y se instilaba un poco de trombolítico y seguidamente se hacía la angioplastía y se ponía el stent. Esos pacientes resultaron con mayor mortalidad. Hay que recalcar también que la trombolisis no está indicada en los pacientes con síndrome coronario agudo sin ST elevado, y al contrario puede ser perjudicial en estos pacientes. Estos pacientes se complican muy frecuentemente con complicaciones mecánicas, que pueden ser disfunción ventricular, y hemos visto ruptura de pared, ruptura de músculo papilar, insuficiencia mitral aguda, infarto de ventrículo derecho, y con arritmias ventriculares, ¿no? Arritmias ventriculares y supraventriculares. Pueden ser tanto taquicardias como bradiarritmias, ¿no? Bloqueos auriculoventriculares, etc. Y todo esto es secundario ¿a qué? Todo esto es secundario a isquemia. Entonces, lo que hay que hacer es, cuando un paciente presenta estas complicaciones, revascularizarlo, a la arteria culpable del infarto de miocardio. Muy bien. ¿Tienen ustedes alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Doctor, en la terapia antitrombótica, usted mencionó criterios absolutos y relativos de la trombólisis. En el caso de que el paciente cumpla criterios relativos, se debe individualizar la decisión. Claro, contraindicaciones relativas, se debe individualizar la decisión. En las contraindicaciones absolutas no se puede discutir nada, porque eso es absoluto. En las relativas se tiene que individualizar, pues, ¿no? Relativas, por ejemplo, está la edad, la hipertensión arterial no controlada, la gestación. Ahí se tiene que evaluarse, poner en evidencia el riesgo-beneficio, ¿no? Ya está bien, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, para una pregunta, ¿Cómo no? para confirmar, este paciente, después que se le hace el proceso de revascularización o de fibrinolisis, su tratamiento que va a seguir va a ser el mismo que nos indicó, ¿no? Que sería la antitrombolisis, la anticoagulación, O sea, yo le sigo con la anticoagulación, le sigo con la doble antiagregación, con beta bloqueador se puede utilizar, pero en estos pacientes debo utilizar ECA inhibidores y antagonistas de la aldosterona, sobre todo si el infarto ha sido de cara anterior, para evitar la remodelación. Pero además, si mi trombolisis ha sido exitosa, igual lo tengo que mandar para que le hagan angioplastía.
Ya, doctor. Entonces serían las mismas indicaciones que nos evolucionado de indica. más de 24 horas. ¿Perdón? Disculpe, doctor. Sí, serían las mismas indicaciones de tratamiento, ¿no? O sea, digamos, la trombólisis, o sea, disculpe, la antiagregación sería de hasta un año y luego se agrega una Igual, monoterapia, ¿correcto, igual, no? igual, Ok, igual, doctor, sí. gracias. O sea, solamente no le doy doble antiagregante si el paciente es bypaseado, pero si le hacen angioplastía, doble antiagregación, igual por un año, sí. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, Percy, Doctor, hasta aquí es el examen. está bien, doctor. La tercera Me parcial. mandas, me mandas la asistencia hasta hoy día, Está bien, doctor. ¿ya? Y dos, ya pues, ya vayan pensando en la fecha del tercer parcial. Me avisan Está con bien, doctor. tiempo, ¿ya? Porque ya Doctor, vamos a empezar la última parte del curso. sí, doctor. Quería preguntarle si ha completado todas las fichas de orales de los compañeros. No, 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 me falta un grupo nada más. Eso lo tomamos mañana. Está bien, doctor. Ujú. Ya. Entonces esta semana le envío a más tardar la lista. Claro, sí, por favor. Está bien, doctor. Ya, listo. A ver, sigamos entonces. Ven mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Ya, Sí, doctor. empecemos con enfermedades de la aorta, ¿no? La aorta, pues, es el vaso sanguíneo encargado de distribuir la sangre expulsada por el ventrículo izquierdo a toda la economía, ¿no? Al resto del cuerpo. La aorta en su nacimiento, más o menos en la aorta ascendente torácica, tiene un diámetro de 3.5 centímetros. En la aorta torácica descendente tiene un diámetro de 2.5 centímetros y más lejos a nivel abdominal de 1.5 a 2 centímetros, ¿no? Como todo vaso sanguíneo, como todo vaso arterial, la aorta está compuesta de una íntima, una media y una adventicia, ¿no? La íntima, a su vez, saben ustedes que está compuesta de el endotelio vascular, la región subendotelial y la lámina elástica interna. Mientras que la media está compuesta básicamente de fibras musculares, pero también hay colágeno, también hay fibras elásticas y matriz extracelular. Y la adventicia está compuesta por tejido conectivo, el cual envuelve a los vasa vasorum y a los nervi vasculares, ¿no es cierto? La aorta, aparte de su función de conducción, debido a su distensibilidad y a su elasticidad, cumple una función amortiguadora, ¿no? ¿Amortiguadora de qué? Amortiguadora de la presión que recibe con cada sístole del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, la aorta está predispuesta a enfermedades que resultan del traumatismo mecánico, ¿no? Debido precisamente a su constante exposición a la presión sistólica generada por el ventrículo izquierdo, debido a su constante exposición al estrés de cizallamiento o de roce de la sangre, la aorta está predispuesta pues, a enfermedades que resultan del trauma mecánico, ¿no? Y estas enfermedades pueden predisponerla a ruptura. La ruptura es bastante más frecuente cuando el paciente desarrolla un aneurisma de aorta. Entonces, el aneurisma consiste en la dilatación de la aorta y al desarrollar aneurisma aumenta el diámetro de la misma. Y por lo tanto, otra vez entra en juego la ley de Laplace, en la cual la tensión de la pared es directamente proporcional al diámetro. De modo que por esta razón, por esta razón y porque la aorta está predispuesta a enfermedades que resultan de traumatismo mecánico, es un vaso que está muy predispuesto a la ruptura del mismo, ¿no? Ya les acabo de mencionar que se compone de 3 capas, una capa interna, que es la íntima, la media y la adventicia, ¿no? Podemos distinguir diferentes segmentos en la aorta. En primer lugar, la raíz aórtica, que se extiende hasta donde están los senos de Valsalva. El origen
de los senos de basal. Eso llamamos raíz de la aorta. La aorta ascendente a partir de la unión sinotubular hasta el inicio del arco aórtico, y luego está la aorta torácica, luego está la aorta abdominal, que podemos dividirla en suprarrenal e infrarrenal, ¿no? La aorta torácica la consideramos hasta el diafragma. Es muy importante saber o tener en cuenta esta denominación de la aorta. ¿Qué es un aneurisma? Un aneurisma es una dilatación de un vaso sanguíneo, en este caso de la aorta, ¿no es cierto? Y los aneurismas generalmente se producen por destrucción de dos componentes fundamentales de la pared de la aorta. Estos son la elastina y el colágeno, ya sea por destrucción excesiva o por una anormal producción de elastina y del colágeno. Desde los aneurismas podemos clasificarlos desde diferentes puntos de vista. Lo podemos clasificar de acuerdo a su composición. Por ejemplo, podemos hablar de aneurismas verdaderos cuando la dilatación compromete toda la pared de la aorta, es decir, compromete a la íntima, a la media y a la adventicia. Podemos hablar de pseudoaneurismas cuando se produce una disrupción a nivel de la íntima y de la media, y la dilatación solamente está representada por la adventicia, y a veces esta contiene un coágulo. Eso hablamos de pseudoaneurisma. Entonces, el aneurisma verdadero si se comprometen todas las capas del vaso sanguíneo. Pseudoaneurisma cuando existe una disrupción a nivel de la íntima y de la media, y la dilatación está representada solamente por la adventicia, ese es un pseudoaneurisma. También podemos distinguir a los aneurismas de acuerdo a su forma. Un aneurisma fusiforme cuando está comprometida toda la circunferencia del vaso. Está dilatada toda la circunferencia del vaso. O un aneurisma sacular. Sacular, que no es sino una evaginación de una parte de la pared del vaso. Un aneurisma sacular. También podemos distinguir o clasificar a los aneurismas de acuerdo a su localización. Ya hemos visto, entonces podemos clasificar a los aneurismas como aneurismas de la raíz o de la aorta ascendente, de la aorta torácica ascendente, y estos pueden ser de la raíz o pueden ser desde la unión sinotubular hasta toda la aorta. Entonces podemos clasificar a aneurismas torácicos, que pueden ser aneurismas de la aorta ascendente, pueden ser aneurismas del callado aórtico o aneurismas de la aorta torácica descendente hasta el diafragma. Luego podemos clasificar a los aneurismas como aneurismas abdominales, que pueden ser suprarrenales, que no son muy frecuentes, e infrarrenales, que son los más frecuentes. Existen aneurismas que se pueden extender desde el tórax hasta el abdomen, y en ese caso hablamos de aneurismas tóraco-abdominales. Bien, yo creo que nos quedamos ahí. Y mañana continuamos con esta clase. ¿Alguna pregunta de un poco que hemos hablado? No, ¿no es cierto? No, doctor. Ok, No, nos vemos entonces mañana. ya, doctor. Nos vemos por Hasta esta. mañana, doctor. Hasta mañana, Hasta mañana, doctor. doc. Cuídese.